día de hoy. Nos acompaña la doctora María de Lourdes Flores Orozco, que es neonatóloga del Hospital Juárez de México y que nos va a hablar sobre la atención del recién nacido postrauma obstétrico. Es que lo bajan y lo suben. Bueno, buenas tardes, noches, espero no cansarlos. Yo creo que todo el mundo ya a estas horas de repente dice uno, ya estamos muy agotados, y más si está uno sentado. Hoy también yo anduve en una sesión desde las 8 a las 3 de la tarde sentada tomando sobre calidad, entonces sí es desgastante estar tanto tiempo, ¿no? Espero no aburrirlos, les agradezco al comité organizador su invitación y espero, si es posible, pues sacarlos de algunas de las dudas, dado que ustedes, pues es una parte elemental dentro del manejo de la paciente obstétrica, que es primordial, ¿sí? A nosotros, si ustedes le brindan lo necesario para su atención, que es primordial la reanimación a la madre, pues nos va a ayudar muchísimo para la reanimación en el recién nacido, ¿sí? Entonces yo creo que ya vieron muchísimas generalidades sobre el trauma en la mujer embarazada. Hay muchísimas circunstancias, hay tipos de lesiones penetrantes, no penetrantes, cerradas, abiertas, o sea. Algunas de las estadísticas que yo estuve revisando de todo lo que hay, o lo mucho o poco que hay, porque en México no hay mucho, sino hay publicaciones de Argentina, Estados Unidos principalmente. Esto es parte de lo que yo encontré. El trauma, sí, es una de las primeras causas de muerte no obstétrica en mujeres menores de 35 años, ¿sí? En México no tenemos 100%, bueno, yo lo que encontré, no teníamos 100% una estadística real de cada una de las unidades de atención en trauma. 4 de cada 100 embarazadas ingresan a las salas de urgencias por accidentes, ¿sí? ¿De qué tipo? Desde accidentes automovilísticos como accidentes en el hogar. Las incidencias varían hasta un 5 o un 10%, y en el primer trimestre de este porcentaje puede ser un trauma que condicione un 10 al 15%, en el segundo trimestre del 32 al 40% y en un tercer trimestre un 50 al 54%. ¿Por qué? Pues porque aumenta el crecimiento uterino y el feto va a estar más expuesto y la cavidad uterina. En los países en desarrollo los accidentes de tránsito llegan a ser entre el 55 y el 70%, las caídas condicionan el 10 al 22% y en otros se dice que es el 1.35%, no lo especifican, pero la violencia intradomiciliaria llega a ser hasta un 30%. Los accidentes condicionan daño a la madre y al feto, y esto va a depender de la edad gestacional, el tipo de embarazo y el trauma. Mientras más severo en la embarazada, es mucho más severo que en la no embarazada. ¿Qué lesiones? Lesiones en el embarazo, pues que pueden condicionar principalmente desprendimientos de placenta, trabajo de parto prematuro, hipoxia, que condicionen problemas respiratorios y de hemorragia, y por consiguiente lesión al neonato. El embolismo de líquido amniótico y ruptura de membranas e isoinmunización. En aquellas madres que son RH negativo o que no se saben RH negativo, pues si fuera su segundo embarazo y nunca lo sabía, pues más riesgo de isoinmunización. En el embarazo sabemos que hay muchos cambios fisiológicos y anatómicos que no tenemos que redundar en este momento, y las prioridades del trauma son iguales en la embarazada y en la no embarazada, ¿sí? Pero el mejor tratamiento inicial para el feto, pues es la provisión de una resucitación, que realmente es una reanimación óptima de la madre con una evaluación temprana del feto, ¿sí? Esta evaluación debe ser en forma conjunta, un equipo, en especial el cirujano y el obstetra, y por consiguiente el personal de anestesiología, que son ustedes, que son la base para todo este manejo. El monitoreo continuo, no importa si es necesario toma de radiografías, es prioritario para delimitar el grado de lesión a estos productos, y el registro cardiotocográfico y los paraclínicos. Reanimación, ¿qué tenemos que hacer en reanimación? La reanimación realmente no se ha modificado mucho, son pocos los cambios reales que se están dando. Actualmente está la 5ª edición de reanimación neonatal que se brinda a todos los pediatras y que realmente la deberían de tomar ginecobstetras, cirujanos, todos. ¿Por qué? Porque son base para que nosotros también
realicemos un mejor trabajo. ¿Y en qué consiste la reanimación? Pues es una serie de procedimientos básicos que nos ayudarán a mantener y principalmente ayudar a que el recién nacido tenga un buen destino, o sea, se preserven las funciones vitales, que son la respiración, la frecuencia cardíaca y el sistema nervioso. Si ustedes recuerdan algo de fisiología in útero, ¿sí? El feto tiene cambios importantes, no son igual que el del adulto. En él las resistencias pulmonares están muy aumentadas, las resistencias periféricas disminuidas. ¿Por qué? Porque realmente el pulmón no necesita hacer intercambios gaseosos y por consiguiente pues las arteriolas pulmonares están cerradas, hay vasoconstricción, el pulmón contiene líquido que lo está preparando, tiene líquido pulmonar más el surfactante dependiendo de las semanas de gestación para prepararlo al momento del nacimiento. Entonces, si hay una mujer embarazada y dependiendo del trimestre en el que presenta el trauma, pues nos podemos enfrentar a prematuros extremos o nos podemos enfrentar a niños que sean ya de término o casi del término. Entonces, es importante recordar esto y que el flujo sanguíneo está disminuido porque no hay un intercambio gaseoso en ese momento. Simplemente es nutricio. Cuando nace, pues todos esos cambios que hay cortocircuitos de derecha a izquierda, pues se van a modificar, ¿sí? Al momento que el obstetra, el cirujano, pince el cordón, se dan los cambios drásticos. Y las resistencias pulmonares que estaban aumentadas, pues van a tener que caer y por consiguiente los alvéolos se van a tener que tiene que salir líquido para empezar a llenarse de aire y de oxígeno. Antes de nacer solo una pequeña parte de sangre circulaba por el pulmón, la vasoconstricción pulmonar que era marcada va a cambiar, ¿sí? Entonces se viene la etapa de transición en la que se reabsorbe el líquido alveolar, se relajan los vasos sanguíneos pulmonares y hay contracción del conducto arterioso, o sea, los cortos circuitos de derecha a izquierda se van a invertir y posteriormente será una circulación semejante a la del adulto. Y esto va a depender de la edad gestacional. Entre más prematuro sea, podemos encontrarnos o nos enfrentemos a que presenten hipertensión pulmonar. Entonces, por consiguiente, esto que ya comentábamos, la transición neonatal, pues es importante recordarla y que los vasos sanguíneos del pulmón se van a relajar para, por consiguiente, empezar a llenarse de oxígeno. ¿Qué puede ir de mal durante esta transición? Bueno, pues que si la paciente nos enfrentamos a que tiene un trauma, hay problemas de bajo flujo, pues también va a condicionar mayor hipoxia. Y entre más hipoxia, más vasoconstricción pulmonar, riesgo de hipertensión pulmonar y por consiguiente problemas de respiración al nacimiento, ¿sí? Y la falta prolongada de perfusión y de oxigenación a todos los órganos del bebé van a llevar a daño cerebral y daño a otros órganos o la muerte. Entonces estábamos viendo que los niveles de oxígeno sanguíneo van a empezar a elevarse progresivamente, el conducto arterioso, que es el cortocircuito que existía, se va a cerrar, es un cierre fisiológico, porque el cierre anatómico se puede dar dentro de las siguientes semanas hasta el mes en los prematuros, y la sangre fluye a través de los pulmones, ahora sí, para hacer el intercambio gaseoso. ¿Qué sucede también si hay la falta de oxígeno? Al momento de nacimiento nos podemos enfrentar a esto. ¿Sí? Si estuviéramos en cualquier caso normal de una embarazada, ¿sí? Que no tiene alguien que lo asista, como sucede a nivel de provincia, primer contacto, a lo mejor no hay pediatra, no hay neonatólogo, simplemente es un médico general, está en su servicio social. Bueno, debe de saber que la falta de oxígeno condiciona que el bebé en forma espontánea presente respiraciones rápidas, intentos para sobrevivir. Y si esto me lleva a que se fatiga, puede entrar en una apnea primaria. Esta apnea primaria se manifiesta principalmente por cambios en la frecuencia cardíaca mínimos y la presión arterial del recién nacido se mantiene normal. Pero si este bebé continúa con hipoxia, empieza con intentos de boqueo y cae en la apnea secundaria y por consiguiente la frecuencia cardíaca caerá más y la presión arterial caerá más. Pero si nos preguntamos, bueno, ¿quiénes de nosotros en nuestros servicios sociales o en las unidades de primer contacto tenemos monitoreo de la tensión arterial para todos los recién nacidos? No lo tenemos, ¿sí?
y mandamos a nuestros médicos a su atención en su servicio social, y pues ellos deben de saber que puede suceder esto, pero deben de actuar como si estuvieran en la última etapa, en la apnea secundaria, saber qué van a hacer y por lo tanto deben de estar capacitados en reanimación. Todos los recién nacidos deben de tener una evaluación inicial para determinar si requieren o no reanimación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues va a depender. Si es un caso normal, bueno, pues hago mi historia clínica, me preparo para todo. Pero si me voy a enfrentar a un trauma, que la paciente a lo mejor llega hasta inconsciente y no voy a poder obtener grandes datos más que saber qué tipo de trauma trae, entonces el cirujano me tendrá que ayudar con los datos generales, por lo menos de las semanas de gestación, si es un embarazo único o múltiple, para yo saber a qué me voy a enfrentar, ¿sí? ¿Qué signos me pueden dar los neonatos para saber si está muy comprometido? Principalmente los que tenemos que evaluar siempre al momento del nacimiento, y yo me lo tengo que estar preguntando al momento que me los van a entregar. ¿Qué tono muscular tiene? ¿Es pobre o es adecuado? ¿Tiene un esfuerzo respiratorio pobre? ¿Hay bradicardia? ¿Tiene presión arterial baja? ¿Hay taquipnea o está totalmente cianótico? Y va a influir las semanas de gestación, ¿sí? En esta estamos observando uno que tiene buen tono con algo de cianosis, y el de abajo tiene un mal tono con una cianosis mayor. Entonces, volvemos a enfatizar, ¿qué es la reanimación? Serie de decisiones que nos van a llevar a realizar pasos bien establecidos que favorezcan la adaptación del recién nacido de la vida intrauterina a la extrauterina cuando el bienestar fetal se ha perdido. Y por consiguiente, la acción más importante y efectiva de la reanimación en el neonato es saber ventilación, ¿sí? Los pulmones del recién nacido van a tener que requerir una cantidad adecuada de oxígeno, y ya no es lo que nos decían anteriormente, tengo que dar el 100%. Siempre hay que estar preparado, hay que evaluar factores de riesgo, que podría tener factores de riesgo previos a tener un trauma, y personal y material y equipos necesarios. La preparación, pues la mayoría de las veces deberíamos de anticiparnos a todos estos eventos, y las reanimaciones pueden ser identificando presencia de estos factores anteparto o intraparto, asociados a la necesidad de hacer una reanimación mayor. ¿Qué condiciones puede haber en la embarazada? Muchas, ¿sí? Hay embarazadas que llevan un buen control, hay embarazadas que no les interesa llevar un buen control, o actualmente que nos enfrentamos a embarazadas adolescentes que ni siquiera saben a qué se van a enfrentar. Es un cambio drástico en el embarazo. Entonces podría ser que tiene un trauma, pero pues aparte enfrentarme a que tiene antecedentes de drogas, abuso de drogas, es una madre que es diabética, ¿sí? O a lo mejor trae problemas infecciosos de repetición. Entonces todo esto me va a conllevar a problemas mayores en el neonato. Y principalmente si fuera un embarazo de mayor edad gestacional, a lo mejor la presencia ya de meconio. Esto habla también de los factores anteparto e intraparto, la toma de decisiones en emergencias, las decisiones cesáreas urgentes o premortem, ¿sí? O que nos hablan de factores ya que están determinando taquicardia o bradicardia con un sufrimiento importante en el recién nacido. De aquí, si yo tuviera factores de riesgo anteparto, pues yo lo que tengo que vigilar, o el cirujano y obstetra me tendrá que decir cómo está esa actividad fetal, está disminuida, cómo lo está monitorizando, realizar un ultrasonido o por lo menos registro cardiotocográfico, ¿sí? Para yo tener todo lo necesario para su atención. Si se decidieron por una cesárea urgente o emergencia, si se está enfrentando a un desprendimiento prematuro de placenta porque las pacientes chocadas, este es el principal factor para que presente un desprendimiento, ¿sí? Y que la mortalidad puede llegar hasta de un 60 hasta el 80% dependiendo de la bibliografía. ¿Qué vamos a usar? Pues a lo mejor anestésicos generales con todos los medicamentos que ya se estuvieron mencionando anteriormente, reportes de patrones de frecuencias cardíacas con no reactividad. Entonces, ¿por qué también los prematuros tendrán mayor riesgo? Bueno, pues porque ellos traen deficiencia de surfactantes, porque ellos estará disminuido el esfuerzo respiratorio porque no tienen musculatura, ¿sí? Está deficiente. Ellos pierden más fácilmente calor y es difícil llevarlos a un buen control térmico.
posibles riesgos de infecciones, si son situaciones expuestas, susceptibles a hemorragia intraventricular, tanto por la hipoxia secundario al evento del shock, por el trauma, o porque ya traía algo más dentro de su patología a la madre, ¿sí? Son susceptibles de hipovolemia secundaria a la pérdida sanguínea materna y sus músculos son débiles, por lo que hacen que la respiración espontánea del neonato sea más difícil. Sus tejidos son inmaduros en forma general. Entonces, todos nuestros aspectos básicos de la reanimación neonatal van a depender de ¿qué? De que el personal esté preparado, se anticipe a cualquier evento, siempre debe de trabajarse en equipo, no debe ser atendido por una sola persona, sino en general deberían de ser 2 personas, si el reanimador y el ayudante, y hacer labor de equipo con todo el personal involucrado en las salas de atención. En partos complicados, como les decía, por lo menos 2 personas, y si nos enfrentamos a lo de trauma en la mujer embarazada, pues por lo menos son 2 personas. El equipo, ustedes lo conocen, siempre debe de anticiparse, tener las cunas de calor radiante, tener sondas, aspiradores, verificar que todo esto esté funcional, las fuentes de oxígeno, las bolsas autoinflables, mascarillas adecuadas, y las hojas de laringoscopio que nosotros utilizamos son del 0, doble 0 y del 1. Tubos endotraqueales que pueden ser por el diámetro interno, desde el 2.5 al 4, o si tenemos las otras numeraciones, desde el 12 hasta el 16 French. ¿Sí? Medicamentos, ¿cuáles vamos a utilizar? Principalmente adrenalina y expansores de volumen. Porque en el trauma, si la paciente está chocada, nosotros también vamos a tener que manejar eventos de choque en el neonato. Uso de bicarbonato, conocer las ampolletas, nuestras presentaciones que tengamos, y solo se utilizarán previamente toma gasométrica y estar preparados para revertir este desequilibrio. La naloxona, anteriormente la utilizábamos, actualmente ya no contamos con ellas. Los procedimientos están basados en las normas oficiales de reanimación de los programas de la Academia Americana de Reanimación y de Neonatal y de corazón, y las maniobras se inician desde que emerge la cabeza, ¿sí? El obstetra nos puede ayudar para hacer todos estos procedimientos. Si un paciente está totalmente flácido, lo recomendable es que no haga esto, que no lo aspire, que no lo estimule, porque el momento en que el niño inspire va a obstruir la vía aérea, entonces nos los debe de entregar de preferencia. ¿Y cuáles son los principales parámetros que yo voy a tomar en cuenta? El ABC, que es la vía aérea, la respiración y la circulación. Todo esto es igual que en todos los programas de reanimación. La vía aérea debe estar permeable, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a ver en las siguientes. La respiración, pues si yo libero la vía aérea voy a garantizar que respire, pero también los estímulos externos me van a ayudar a que respire. ¿Cuáles serían estos? Principalmente el golpetear la planta de los pies y la espalda, porque por vía del sistema nervioso vamos a obtener una respuesta de dolor y por consiguiente el niño va a respirar. Estimulación del sistema nervioso central por la sustancia reticular ascendente. Y verificar que siempre se tenga una vía aérea permeable por aspiración de secreciones, garantizando la circulación, y solo en caso de que no haya buena respuesta, pues vamos a llegar al evento de masaje cardíaco y uso de medicamentos. ¿Cuáles son mis pasos? Al momento del nacimiento solo tengo 30 segundos, no me voy a esperar al minuto, no voy a esperar la calificación del Apgar, necesito con la evaluación tener toma de decisiones. Y si yo estoy enfatizando que debo de saber la edad gestacional, voy a evaluar qué color tiene buen tono, llora o respira, y si hay presencia o no de meconio. Actualmente en lo de reanimación ya no tomamos en cuenta 100% la presencia o no de meconio, pero esto se tomaba en las sesiones anteriores en los manuales de reanimación. Si todo esto es, la respuesta es sí, pues se va a hacer la ruta habitual de reanimación, que solo es calor, despejar vía aérea y secar. Pero si hay problemas, pues nos vamos a continuar los pasos después de estos principales. En la presencia de meconio, lo único que voy a hacer es preguntarme, ¿el niño está vigoroso o no está vigoroso? Si está vigoroso, pues tiene que tener un buen tono, tener una buena frecuencia cardíaca y tendrá buen esfuerzo respiratorio.
¿Sí? Entonces haré los pasos que acabo de comentar: dar calor, secar, aspirar. Si es necesario oxígeno, pues lo suministraré. Si no, no. Y si no es vigoroso, pues obviamente la frecuencia cardíaca estará menor, aquí está mal, menor de 100 por minuto, y el tono muscular estará disminuido. Por consiguiente, a lo mejor voy a requerir intubarlo inmediatamente, introducir un tubo endotraqueal y aspirar, y repetir las veces que sea necesario. ¿Sí? ¿Cómo succionar el meconio? Se puede hacer desde la salida que emerge la cabeza, ¿sí? Si nos coordinamos con el ginecobstetra o el cirujano. Pero tenemos que ser hábiles en hacer esto. Tenemos que saber intubar y no retrasarnos en los procedimientos. No debo de hacer más de 2 o 3 intentos y me paso más de 20 segundos para poder intubar, porque es básico, y evitarle más hipoxia al neonato. Debo despejar la vía aérea, y primero siempre debe ser la boca antes de la nariz. Porque al momento que aspire yo la boca, si yo aspirara la nariz, el niño por instinto inspira y las secreciones que hubiera en la boca se pasan y condiciona más obstrucción. Siempre debe ser la boca y después la nariz. Pero aún seguimos viendo que lo hacemos al revés y condicionamos problemas. Entonces, ¿qué tengo? 30 segundos. Pues estos son mis pasos, y siempre debo de estar evaluando desde que están haciendo. No me voy a esperar al minuto ni a los 5 minutos para el Apgar y toma de decisiones. Entonces, lo actual en reanimación es que debo de saber edad gestacional, llora o respira, que no es lo mismo, tiene tono muscular. El colocar a veces a los bebés en el regazo de la madre nos ayuda a que le vaya mejor al neonato en casos normales. Pero si una paciente tiene un trauma, pues no voy a poder hacer esto, obviamente. Entonces debo de proveer calor, limpiar bien la vía aérea, secar y continuar la evaluación. ¿Cómo voy a hacer todos estos pasos? Yo creo que todos nos hemos enfrentado a reanimar, ¿sí? Pero en reanimar un recién nacido, pues debemos de saber las condiciones vitales de un nuevo ser, que yo le debo de ayudar a que lo haga lo mejor posible. Si yo estuviera en ese momento naciendo, ¿qué querría? Pues que me atienda alguien que sepa, y no nada más alguien que medio sabe, o que a lo mejor dice, sí, eso no tiene chiste, nada más le sacan flemas y punto. Creo que no es cierto. De ahí va el hecho de que si cae en hipoxia, pues a lo mejor son nuestros futuros políticos o nuestros futuros directivos que desconocemos y no pudieron dar más. ¿Sí? Entonces, de nosotros depende que evitemos que sigan llegando niños al Teletón, que nos sigan pidiendo muchísimas otras cosas, que nosotros podemos prever, que realmente la medicina debería de ser preventiva y no tanto tratamiento y buscar medicamentos, sino prevención. Entonces, debo de saber cómo dar calor, debo de posicionar, cómo liberar vía aérea, cómo secar, cómo estimular y evitar mayores riesgos, e incluso el uso de oxígeno, y yo no continuar con el uso del 100%, es mayor daño. Siempre evaluar mi esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca y la coloración. ¿Cómo dar calor? Lo que tengamos a la mano, que es cunas de calor radiante, incubadoras. El tener focos, como que ya estaríamos muy atrás, pero en la actualidad seguimos teniendo hasta foquitos nada más en las salas para atender a los recién nacidos. Tener campos tibios, y en algunos lugares, bueno, pues ya hay colchones térmicos, pero debe ser previamente precalentados. Posición, no hiperextensión, es una ligera extensión, y la posición debe ser neutra. ¿Cómo? Colocando un campo por debajo de los hombros que eleve 1 centímetro aproximadamente, para que dé la posición correcta, y tampoco lo debo de flexionar de más. Esto es lo que debería de colocar, pero por lo menos la posición de olfateo. Liberar la vía aérea con lo que tenga, si tengo perillas o si tengo una sonda para aspirar, bueno, pues voy a usar lo que tenga, pero saber usarla, ¿sí? Porque a veces la metemos con la succión tan fuerte que no tenemos un manómetro para evitar la presión barométrica negativa, y esto condiciona hasta riesgos de barotrauma. Entonces, una succión gentil, limpiar boca y nariz y aspirar gentilmente. Los estímulos son táctiles, planta de los pies, espalda, porque por ahí estamos los receptores a la presión, a los cambios de oxígeno,
y por vía del sistema nervioso llega al sistema reticular ascendente para estimular la respiración. Siempre debo de estar colocado yo junto a la cabeza del niño por si tengo que intubarlo, ¿sí? No a la inversa, a lo mejor la cabeza aquí y yo de este lado pues me queda muy lejos y obstruyo la visualización del neonato. La estimulación debe ser gentil, táctil, ¿sí? Y debe ser de arriba abajo, céfalo-caudal, porque la cabeza acumula mucho líquido, entonces debemos evitar la pérdida de calor. Seguimos a veces viendo malas acciones, en el sentido de que dicen, no, es que todavía tengo la gente muy antigua que hay que frotarlo demasiado, hay que voltearlo de cabeza, darle la nalgada. Entonces todo esto condiciona riesgos de laceraciones, fracturas hasta neumotoras, rupturas del hígado y del vaso, o se desprende el cordón y empieza a sangrar. Entonces, pues yo creo que esto ya deberíamos de dejarlo. O el niño sacudido, que también nos da daño cerebral. Entonces, volvemos a insistir, son 30 segundos básicos. Aquí tengo mis otros 30 segundos donde entraría el primer minuto. Entonces, tengo que actuar desde aquí, saber los antecedentes, lo poquito que tenga de antecedentes, qué voy a proveer y qué voy a evaluar. Esfuerzo, frecuencia cardíaca y coloración. Saber si mi frecuencia cardíaca está por arriba o por debajo de 100 por minuto, y si estuviera por debajo, estar preparado para proveer ventilación, ¿sí? Con una bolsa de reanimación. La evaluación ya quedamos que es en base a lo que comentamos. Las decisiones se deben de tomar durante estos primeros 30 segundos, ¿sí? La cianosis central es esta, y estos serían niños que tienen acrocianosis. ¿Cómo manejar las bolsas de reanimación? A veces al pediatra no se le prepara para que sepa manejar las bolsas que solo se llenan de oxígeno hasta que yo hago el cierre hermético cuando coloco las mascarillas sobre el neonato. No las sabemos manejar. Si no nos preparamos, pues mientras el pediatra o el médico general no sabe que hasta que cierre el sistema va a llenarse la bolsa y va a poder insuflar y llenarlo y darle la provisión adecuada de oxígeno, pues entonces seguirá en su ignorancia y no lo va a reanimar adecuadamente. Entonces debe saber manejar lo que tenga en el área donde se encuentre. Bolsas que se van a inflar hasta que haga este cierre del sistema, uso de oxígeno a flujo libre o con mascarilla, ¿sí? Esto es con a través de máscara y bolsa inflada por flujo. Igual, a lo mejor coloco mi mano en forma de copa para que le llegue mejor el oxígeno, y debe estar a 1 a 2 centímetros de distancia, no a 5 centímetros, 10 centímetros. Entre más lejos está, menos provisión de oxígeno le daré. Disminuye el porcentaje. Esto es con mascarilla, ¿sí? Flujo administrado a través de una máscara. No dar ya oxígeno al 100%. Las nuevas normas dicen que debemos reanimar incluso con aire ambiental. Les va mejor a estos recién nacidos si utilizo aire ambiental sin necesidad de poner al 100%. El 100% condiciona cambios bruscos de presiones de flujo sanguíneo que predispone al niño a hemorragia intraventricular, principalmente los prematuros. Debería de usar siempre oxímetro en las extremidades superior derecha, preductal, para medir la oximetría, evaluar la necesidad de oxígeno adicional, y debería de usarse oxígeno y aire mezclado, ¿sí? Debo de ajustar el aporte de oxígeno. En útero se refiere que la saturación de oxígeno fetal es aproximadamente el 60%. Entonces, si yo me enfrento a pacientes con trauma y durante el embarazo están chocadas, pues obviamente este flujo va a disminuir importantemente y puedo condicionar mayor hipoxia. De por sí hay vasoconstricción, pues va a haber más vasoconstricción. Y en los recién nacidos de término pueden tomar hasta 10 minutos el alcanzar saturaciones arriba del 90%. Actual, lo recomendado es que estemos entre 85 y el 90%, nunca llegar a oximetrías del 100. Si los mantenemos con oximetrías del 100, vamos a condicionar más daño. Se desconoce la saturación óptima para bebés prematuros en los primeros minutos, pero se están haciendo estudios para tratar de buscar qué sería lo mejor, qué sería lo óptimo.
Una saturación de oxígeno del 95 puede ser muy alta para bebés prematuros, entonces debería de mantenerlo por debajo de esta cifra, principalmente en un 90%. Se han hecho estudios y se ha visto esto. Yo coloco mi oxímetro preductal del lado derecho y se ha visto sin administrar oxígeno que dentro del primer minuto el niño alcanza 60-65%, pero a veces nos angustiamos y lo estamos viendo cianótico y dicen, pues mira el oxígeno, está cianótico. Hay que darle su oportunidad, por eso se dice que hay que reanimar actualmente también ya con oxígeno ambiental, ¿sí? Porque podemos permitir que durante este lapso de minutos, él solito, su organismo va a hacer todos los reajustes y evitamos condicionar más daño. A los 2 minutos 65 al 70%, 5 minutos anda entre 80 y 85 y hasta los 10 minutos, que es cuando evaluamos el Silberman, que son los problemas respiratorios, alcanza entre 85 y el 95%. Entonces hay que tratar de evitar el abuso del uso de oxígeno al 100%. Deberíamos de hacer mezclas de oxígeno y aire, ¿sí? Para tener una mejor aporte, ajustar las concentraciones y alcanzar estas saturaciones hasta 85 y el 95%. Si voy a dar presión positiva, pues como decíamos, saber manejar el tipo de bolsa que voy a tener, si el esfuerzo respiratorio es nulo o inadecuado, si la frecuencia es menor de 100 y si la cianosis es central, que no remite a la administración de oxígeno. Debo de conocer la bolsa, debo de conocer la mascarilla, cómo la voy a colocar y cómo debo comprimir. Muchos se nos había enseñado que si doy con un dedo, que si doy con 2 dedos, doy con 3, doy con 4, o sea, si volteamos a ver nuestras manos son diferentes. Entonces a veces alguien o un hombre tiene manos muy grandes y con un dedo, con 2 dedos, a lo mejor da lo que yo doy con 5. Entonces debo de saber manejar mis manos para saber cuánto doy de presión y debería de tener manómetros para medir esas presiones y evitar barotraumas, ¿sí? Nosotros debemos usar en neonatos bolsas que den volúmenes de 200 a 750 mililitros, no usar las de niños más grandes que son lactantes, pero a veces nos dan estas en lugar de estas. Entonces, si yo le doy más de lo requerido, absoluto riesgo de barotrauma. Estas son las bolsas autoinflables que nosotros llamábamos ambú y que realmente se llaman bolsas autoinflables y que hasta que no la presione saldrá el oxígeno, porque a veces vemos hasta nuestros médicos que apenas están en capacitación y se les ocurre nada más acercarle la bolsa con la mascarilla y solito a ver si sale el oxígeno. No va a salir hasta que la comprimen. Y las otras que son las que manejan con el servicio de anestesiología. ¿Cómo colocar las mascarillas? Son 3 puntos básicos: nariz, boca y mentón. Entonces mis mascarillas deben ir desde el 0 y el 1, pero a veces me dan números más grandes que incluso comprimen los ojos de los niños. Entonces esto es incorrecto, esto es incorrecto y lo correcto son los 3 puntos que mencioné, ¿sí? Debo de verificar cuál es la condición que está dando una ventilación adecuada. A lo mejor no puse bien la mascarilla, no hice el cierre hermético, está bloqueada el paso de oxígeno. Les dije ábrale el oxígeno, le abrieron, pero el catéter está en el suelo. Entonces son fallas técnicas que luego nadie se percata de ello. Dice uno, el niño sigue cianótico y voltea uno a ver todo y algo está mal. Son situaciones técnicas que debemos de prever y evitarles mayor riesgo, ¿sí? Entonces debo de seguir siempre los criterios de reanimación y ventilación en los neonatos, principalmente en los niños prematuros corren más riesgos. Debe de darse presión positiva y ventilación coordinada. Considerar uso de CPAP, que actualmente, si sabemos manejarlo, no requerimos a veces intubar 100% al niño, sino simplemente son puntas nasales que me van a ayudar a que siga mejorando su problema respiratorio al nacimiento, pero debo de seleccionar bien esos niños, ¿sí? Y usar la presión más baja que permita la inflación para que pueda oxigenar, y en los prematuros considerar el uso de surfactante profiláctico. ¿Por qué los prematuros siguen siendo los de más riesgo? Pues porque si estoy con prematuros por debajo de las 34 semanas, a lo mejor la calidad del surfactante no es la adecuada, o el hijo de madre diabética, el surfactante también no es de calidad aunque tenga 37, 38 semanas.
porque por su problema diabético condiciona que el surfactante tenga alteraciones en sus proteínas y entonces no es de calidad y va a tener problema respiratorio. Porque ellos tienen problemas de la musculatura, tienen inmadurez, son más susceptibles a hipovolemia y a la hipoxia y sus tejidos son más inmaduros. ¿Cuándo daremos masaje cardíaco? Cuando tengamos frecuencias cardíacas de 60 por minuto, o sea 80, no estoy diciendo que ya le den masaje. Si yo lo ventilo adecuadamente, no voy a llegar al masaje. Pero si estoy en 60 debo de actuar, dar ventilación y por consiguiente, si no mejora en los siguientes 30 segundos, será masaje junto con ventilación y con una presión positiva efectiva. Y el masaje debe ser de diferentes formas, ¿sí? Puede ser con los 2 pulgares o simplemente con 2 dedos. Una persona va a comprimir el tórax y una persona continuará la ventilación. Entonces yo debo estar cercano a la cabeza y la persona que me va a apoyar en el masaje estará del lado contrario, lateral. La técnica de 2 pulgares, ¿sí? Son lo más cercano rodeando el cuerpo del niño, el tórax, y lo más cercano los pulgares, porque hay gente que tiene las manos muy chiquitas. Entonces no alcanza a poner un pulgar sobre el otro, pero por lo menos que estén lo más cercano, ¿sí? Y la técnica de los 2 dedos, bueno, pero ¿con cuánta presión? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué complicaciones y cuándo se dejará de dar o cuándo deberé de dar el masaje? Debo trazar una línea de una mama a la otra, pasando por el esternón y debo de comprimir el tercio inferior por debajo de esa línea, no el apéndice gifoides, sino el esternón, el tercio inferior, ¿sí? Debo de dar con una profundidad que alcance 1/3 del diámetro entre la parte anterior y posterior para dar un masaje efectivo. ¿Cuántas compresiones? Las compresiones, el neonato tiene una frecuencia cardíaca de 120 a 160 por minuto. No puedo hacer técnicas que me digan 15 por 2, 30 por 2, ¿sí? Entonces, deben ser en promedio rápidas, pero coordinarme con quien ventila y deben ser continuas, ¿sí? Para que pueda insuflar y proporcionar oxígeno en forma adecuada. Si se sabe que el paro tiene etiología cardíaca, pues debo de hacer frecuencias masajes más continuos. Siempre debo preoxigenar antes de intubar, no se vale que lo tenga ahí cianótico y vuelvo a intentar y vuelvo a intentar y vuelvo a intentar, no puedo, o sea, es demasiado obsesiva esa persona. Si no puede, darle la oportunidad de que otra persona lo haga o volverlo a dar ventilación con mascarilla hasta que recupere un poquito al paciente para que vuelva a intentar su intubación, ¿sí? Y limitar los intentos a 20 segundos. Entonces, después de 30 segundos de compresiones y ventilación, pare esto que estoy haciendo y por consiguiente corrobore la frecuencia cardíaca. O sea, paré el de dar compresiones, pero obviamente tengo que seguir oxigenando, no se vale que le quito ventilación, le quito masaje y obsérvalo, no, hay que seguirlo oxigenando, ¿sí? Para reevaluar si tengo que volver a dar otro ciclo de ventilación y masaje. Y si después de ese tiempo el paciente continúa a corroborar que hay una adecuada ventilación, considerar la intubación si no lo he hecho, y colocar un catéter umbilical, en los casos de trauma, cuando la madre está chocada, nuestros pacientes van a estar pálidos también. Entonces están chocados y debo de manejar el choque. Por lo tanto, tendré que hacer la instalación de un catéter umbilical para administrar medicamentos y vasopresores, o manejo de expansores de volumen. Los problemas del masaje cardíaco, las complicaciones son laceraciones del hígado y fracturas. La intubación son varias las indicaciones, pero principalmente cuando haya líquido meconial, evalúo a mi niño, veo la frecuencia cardíaca. Si el meconio es muy espeso, pero el niño está vigoroso, no requiere que lo intube. Pero si el meconio aún así fue fluido, pero el niño no tiene buen esfuerzo, pues entonces tendré que aspirarlo, una laringoscopía, visualizo que no haya paso de líquido meconial a la tráquea para sacar ese líquido, siempre y cuando la frecuencia cardíaca esté bien. Pero si está baja es aspirar
y empezar a ventilar para recuperar principalmente el aporte de oxígeno. La otra indicación es cuando estoy dando PPI, presión positiva ineficiente, no se expande la caja torácica o ya es prolongado, hice un intento 30 segundos, lo ventilé, lo recupero y sigue mal. Vuelvo a dar otro ciclo de 30 segundos, sigue mal. La indicación es intubar para mejorar la oxigenación. O el uso de medicamentos y en casos de sospecha de hernia diafragmática que nos digan aparte, tiene el trauma la madre y aparte trae un paciente con una malformación, naciendo la indicación es intubar en las hernias diafragmáticas. Y no es como dicen los libros, el niño tiene el abdomen en batea, son niños que se ven como cualquier otro niño normalito, con abdomen globoso, y lo único que hacen estos pacientes si salieran vivos es nacen, lloran y se quedan en apnea inmediatamente. En esos casos debo pensar en que pueda traer una hernia diafragmática. ¿Qué tubos? Ya los habíamos mencionado. Si no sé el peso, pues debo más o menos calcularlo, ¿sí? O me sé las semanas de gestación. Uso la 2.5 para los de menos de 1 kilo o de menos de 28 semanas, 3 de diámetro interno para los de 1 a 2 kilos o de 28 a 34 semanas, 3.5 entre 2 y 3 o 34 y 38 semanas, y los de más de 3 kilos pues son diámetros de 3.5 a 4. La intubación, debo saber manejar laringoscopios. Yo creo que a veces somos muy criticados o que no sabes intubar, no sabes manejar el laringo. A veces palanqueamos y lesionamos la encía del neonato. Lo que debo de hacer es tomar la lengua, elevar el laringo y simplemente con eso voy a poder visualizar bien las cuerdas bucales. Siempre está indicado, y lo han mencionado en todos los cursos de reanimación, sostener el laringoscopio en la mano izquierda, y actualmente ya hay laringoscopios para zurdos, pero todos deberíamos de saber hacerlo bien, ¿sí? ¿Cómo colocar al niño? Pues debe estar, como decimos, junto a nosotros, la cabeza junto a nosotros, en posición de olfateo, siempre administrar oxígeno aquí cercano al momento en que voy a intubar, previo al procedimiento. ¿Cómo saber si está la localización en la tráquea? Bueno, pues yo debo de saber que las cánulas tienen una marca. Hay unas que tienen una marca en su parte distal y ese es el punto específico, una marca más gruesa, hasta donde deben de quedar en las cuerdas bucales. Si no tiene esa marca, debo de saber, por ejemplo, si el niño pesa 1 kilo, hay una constante 6, se le suma a ese peso y ese es el punto a donde lo voy a introducir. Entonces, pesa 1 kilo, más mi constante 6, hasta el número 7. Pesa 3, le sumo 6, hasta el 9. No más, y ese es el punto ideal donde voy a colocar en el neonato las cánulas. Y voy a evitar que me vaya al lado derecho y condicionar a telectasias o baratraumas por mal manejo de las cánulas. Para verificar vía radiológica, bueno, tomo mi placa y deberá de estar 1 a 2 centímetros por arriba de la carina. Esta es una cánula mal colocada, se fue hacia el lado derecho y está condicionando hiperinsuflación y barotrauma. Entonces, no tengo radiografías, bueno, mi constante. Con eso evito las complicaciones. Los laringoscopios, las hojas de laringo ya las habíamos dicho. Medicamentos, ¿cuándo los voy a usar? Realmente, si el paciente no está revirtiendo el paro cardíaco con el que me estoy enfrentando, ¿sí? Cuando a pesar de 2 o 3 intentos de estar dando ventilación y masaje, el paciente sigue con frecuencias cardíacas por debajo de 60 o 60, debo utilizar manejo de medicamentos, pero debo de haber previamente instalado bien mi intubación para ventilarlo favorablemente. ¿Qué medicamentos usamos nosotros? Adrenalina exclusivamente. ¿Sí? A las dosis recomendadas, diluciones 1 a 10.000 y la dosis va de 0.1 a 0.3 mililitros por kilo. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Pueden ser cada 3 a 5 minutos. Y si yo la voy a utilizar vía endotraqueal, debería, y en algunas ocasiones, dar diluciones, el aporte último. O sea, si yo digo que va de 0.1 a 0.3, voy a utilizar 0.3 hasta 1 mililitro por kilo, porque aún no tengo una vía central para paso de medicamento IV.
para que mi respuesta sea más rápida. Si yo empiezo con dosis de 0.1, la respuesta del neonato se va a retrasar. Entonces debo de actuar y utilizar 0.3 hasta 1 mililitro por kilo. Las dosis ya sabemos que van a ser subsecuentes, me van a ayudar a aumentar la fuerza de contracción y la velocidad, causa vasoconstricción periférica, deben de ser las dosis subsecuentes y la puse intratraqueal, serán por vía umbilical si es posible y repetir las dosis vía vena umbilical si la primera dosis fue por vía endotraqueal. Corroborar efectividad, ¿sí? Debe de estar bien ventilado, que mis compresiones se sigan dando adecuadamente, que la intubación esté bien, no esté en esófago para administración de la adrenalina y considerar la posibilidad de que esté presentando datos de hipovolemia. Si hay pobre respuesta porque el paciente está chocado, está pálido, no hay respuesta, tenemos que hacer lo mismo que en otros paros o en pacientes con choque, uso de expansores de volumen, ¿sí? Puede haber historias asociadas de que el bebé, su frecuencia cardíaca estuvo baja, estuvo en taquicardia o bradicardia extrema, hay pobre esfuerzo respiratorio o no hay mejoría durante la reanimación, historias de sangrado, pérdidas sanguíneas fetales en los desprendimientos en los traumas obstétricos, ¿sí? Transfusiones feto-feto cuando tenemos más de un producto y presencia de abrupto placenta o placenta previa. ¿Qué soluciones usamos? Igual, cristaloides, salina, Ringer, lactato y si tuviéramos sangre O negativo, igual que la madre. La PREI debe hacerse con precaución en los prematuros. Los cálculos van de 10 mililitros por kilo, pero en estado de choque se permite que pueda manejar de 20 hasta 30 mililitros por kilo en dos hasta 3 ocasiones, si el paciente realmente estoy considerando lo que es por choque hipovolémico, ¿sí? Ruta, vena umbilical, es el de más fácil acceso, la vena es fácil de visualizar, las arterias sobresalen del cordón umbilical, parecen antenitas y la arteria al momento de cortar el cordón umbilical se ve perfectamente. Se introduce el catéter al momento, hasta aproximadamente 5 centímetros, en el momento que me dé sangre, ese es el sitio donde lo puedo seguir, mantener para revertir o ayudar a recuperarlo por el choque hipovolémico. Y la velocidad debe ser durante 5 a 10 minutos, suponiendo pesa 1 kilo, se lo calculé a 10, pues le tocan 10 mililitros. ¿Cuánto le voy a pasar? En 5 a 10 minutos. Entonces, si son 10 mililitros, pues es 1 mililitro por minuto. ¿Sí? No a mayor volumen, o cuando mucho 2 mililitros por minuto, porque dije que en 5. Los signos esperados de la expansión de volumen, bueno, pues va a mejorar la frecuencia cardíaca, los pulsos se van a hacer fuertes, va a disminuir la palidez, va a incrementar su TA. Entonces, si va mejorando, pues a lo mejor requiere estar repitiendo los expansores de volumen y cálculo adecuado de los líquidos. Bicarbonato no lo voy a usar a menos que esté asegurada la vía pulmonar, que esté adecuada la ventilación. Siempre debe ser intravenoso y debe tener una gasometría previa. No se vale seguirlos usando empíricamente porque el bicarbonato por su hiperosmolaridad puede condicionar hemorragia intracraniana. Y los cálculos son a 2.000 equivalentes por kilo o 2 mililitros por kilo por dosis. Se debe hacer una dilución de 1 a 6 molar para evitar precisamente por su hiperosmolaridad hemorragia intracraniana. Naloxona ya no tenemos. Anteriormente si la usábamos 0.1 miligramo por kilo dosis intratraqueal o intravenosa, pero pues ya no contamos con ella. Entonces, ¿qué hay que hacer? Capacitarnos, todos, trabajar en equipo, tener personal y material necesario para brindar una reanimación de calidad. ¿Qué hacer? Siempre recordar los pasos de reanimación aprendidos del ABC, una anticipación a todos los eventos, instalar oximetrías al momento del nacimiento en todos los recién nacidos, asumir que un recién nacido que ameritó reanimación avanzada continuará su proceso de estabilización. No quiere decir que ya está bien y que no le va a pasar nada. Debo de continuar su proceso de estabilización. Dijimos que no voy a dar bicarbonato, hasta que vea que tengo una adecuada ventilación y siempre dar información completa a los familiares, porque a veces
Por la angustia, el estrés, pedimos que le hablen al familiar para informarle y no aparece, hay que volver a insistir, requiere información. Si no lo comunicamos por la mala comunicación, seguimos teniendo el incremento de demandas. Nuestros órganos en los neonatos se van a afectar principalmente tanto por el choque hipovolémico y la hipoxia, y el cerebro es el principal, que puede llegar a apneas y convulsiones y un daño mayor. Entonces debo dar buen aporte de líquidos, un apoyo ventilatorio, evitar las hipertermias y monitoreo de laboratorios. A nivel cardiovascular, evitar las hipotensiones y uso de inotrópicos. Si requirió reanimación avanzada, voy a usar inotrópicos. Pulmones. Por la hipoxia hay consumo de oxígeno, hay consumo del surfactante, y si no iba a tener un SDR, lo puede tener, principalmente los hijos de madre diabética. Evitar los riesgos de neumotórax y los aspirados de meconio que propician hipertensión pulmonar. Debo mantener ventilación y oxigenación adecuada. Los riñones pueden llegar a necrosis tubular, gastrointestinal, principalmente hasta enterocolitis. Entonces debo de tener posteriormente apoyo y seguimiento del paciente. A nivel hematológico, pues si es un evento de choque, una hipoxia importante por trauma, pues va a haber anemia. Y por esto debo de monitorizar, toma de laboratorios y valorar a quienes voy a tener que transfundir. Y metabólico, por consumo y la hipoxia y la acidosis, metabolismo anaeróbico me puede llevar a todos estos eventos: hipoglicemia, hipocalcemia, hiponatremia y desequilibrio ácido-base persistente. Entonces la RCP, prematuros, cuidarla mucho, son los más lábiles, evitar hipertermias e hipotermias, sí, hay que precalentar siempre. Podemos utilizar bolsas de polietileno con cierre, las que utilizamos para los sándwiches, nos pueden servir para mantener calor en los neonatos. Y el uso de oxígeno será el necesario para mantener oximetrías por debajo del 95%. Y en la ventilación, si el niño no requirió intubación pero se recupera, pues puedo valorar extubarlo y dejarlo en CPAP, pero mantener un buen aporte de oxígeno. Evitar que los neonatos prematuros puedan tener sangrado, y los de mayor riesgo son los de menos de 32 semanas. Si tengo surfactante y es un prematuro, pues puedo utilizar el surfactante profiláctico de entre la primera hora de vida, o surfactante de rescate que se aplica dentro de las primeras 8 horas de vida. Siempre la posición de olfateo, la mesa debería de ser plana y nunca debo de dar tren de Lemur. Mayor riesgo de hemorragia a los neonatos. Los principios éticos están aplicados en todas las edades y el neonato no está exento. Nuestros principios son los mismos: de autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, ¿sí? Nos vamos a enfrentar a neonatos extremos, pesos, las leyes varían de acuerdo a la localidad. No hay una ley que demande una reanimación en todas las circunstancias al 100%, que todos caminemos igual, pero no debo de caer en lo que acabo de mencionar. Y el retiro del soporte vital es apropiado si la reanimación se declara inútil, pero el familiar siempre debe estar informado. Si no hay una buena respuesta a la reanimación, puede ser apropiado que los esfuerzos de reanimación sean suspendidos después de 10 minutos, cuando haya ausencia de frecuencia cardíaca, después de una reanimación completa y adecuada. Entonces, ¿qué debería de yo de recordar? Bueno, que nuestra reanimación en cualquier paciente, la excelencia es el arte de triunfar mediante el aprendizaje y la perseverancia. No actuamos correctamente por tener virtudes, sino porque las adquirimos cuando actuamos correctamente. Somos lo que hacemos. La excelencia, pues, no es una acción, sino un hábito. Y esto lo dijo Aristóteles. ¿Sí? Esa es la última. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Por lo tanto, anticipar problemas, reconocer los problemas y hay que actuar rápido. Gracias.